para que pueda encargarse entonces de ir admitiéndole a la gente. Así entonces yo me centro en la clase de hoy, que es una clase sumamente importante porque vamos a hablar acerca del trigémino, el quinto par craneal. Voy a buscar a la profe. Ahí creo que está. Bueno, también quiero recordarles de que cada semana vamos a ir teniendo un tema de foro, ¿verdad? Para que vayan también participando. ¿Está bien? Sí, profe, Dale, ¿está bien? profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, el foro de la semana pasada a las 12 ya caducó, ¿verdad? Sí, hasta una semanita siempre están los temas en el foro. Y ahora para lo que corresponde a esta semana ya está. Ese sí logré subir antes de entrar en ese proceso de cortes de luz y todo eso. Y bueno, entonces voy a apagar mi camarita para que no le fuerce tanto a la aplicación. Voy a esperar a la profe Nora que me permita entonces compartir mi pantalla. Ahí creo que ya me... Profe, ¿Sí? ¿vos la secretaría ya te pasaron la lista del segundo semestre? No, aún no me pasaron. Sí, porque a mí me dijeron que me iban a pasar ya desde ayer y todavía no me están pasando. Sí. Ahí creo que... Bueno. Cuando tengan seguramente que todo listo, seguramente que nos van a pasar, Sebastián. Pero hasta el momento al menos no me pasaron nada a mí. Bueno. Profe Nora, no sé si estás ahí. Sí, sí, te escucho. Ahora te puedo pasar otra vez para que seas hospedadora, ¿verdad? Dale, pásame nomás. Así entonces ya que ahora ya pude compartir, me olvidé que tenía que compartir primero mi pantalla. Sí. Bueno, ahí está. ¿Qué tal se ve la diapositiva, chicos? ¿Se está viendo? Se ve bien, profe. Sí, doctora, se ve súper bien. Sí, profe, se ve bien. Como les estaba diciendo, hoy vamos a empezar a hablar de un nervio sumamente importante dentro de la odontología, que es el nervio trigémino, que corresponde al quinto par craneal. Según lo que vimos en la clase pasada, habíamos dicho de que hay 12 pares craneales y el trigémino le corresponde al quinto par craneal, quinto nervio craneal. Se le llama entonces par craneal porque hay dos, el número de dos, a un lado y a otro lado de la línea media, ¿sí? Y se representa con la letra B corta que está en número romano, que indica que corresponde al quinto par craneal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acerca del nervio trigémino? Vamos a hablar, por ejemplo, de todas sus generalidades, los orígenes, tanto real como aparente, el trayecto, la terminación también del nervio, dónde empieza, dónde termina y el recorrido que va a hacer el nervio, ¿sí? Y después al final vamos a hablar también de una de sus ramitas, ¿verdad? Que es súper cortita, que es el nervio oftálmico, y entonces eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy.
Y así entonces sucesivamente en cada clase vamos a ir dando por lo menos 2 nervios, ¿verdad? De repente seguramente que vamos a tener que dar 3 por el factor tiempo, ¿sí? Pero como siempre les decimos, el nervio trigémino es básicamente el nervio más importante y que tienen que súper redominar este nervio, ¿sí? Aquí tenemos un esquema, ¿verdad? Que es una vista inferior y están pintados todos los pares craneales. Entonces podemos ver de que efectivamente el nervio trigémino corresponde al quinto par craneal. Entonces viniendo desde hacia adelante para atrás, vamos a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto par craneal. Entonces vemos al olfatorio, que es el primer par craneal, el óptico, que es el segundo, el oculomotor, que es el tercero, el troclear, que es el cuarto, y después ya le tenemos al quinto par craneal, que es el trigémino. Después le tenemos al facial, después le tenemos, antes le tenemos al abducens, después le tenemos al facial, el vestíbulo coclear, después le tenemos al nervio vago, al accesorio y al hipogloso. Entonces, viniendo de hacia adelante para atrás, le tenemos entonces al quinto par craneal, que así como pueden observar también en este esquema, lo que está pintado en color celeste corresponde entonces al trigémino. Y es el nervio más voluminoso de todos los pares craneales, así como pueden observar acá, ¿sí? Se le suele comparar con la pata de un pato o un ganso. Dicen algunos anatomistas que se le parece mucho por la formita que tiene, el tronco principal y después las 3 ramas que vamos a ver que nacen o que provee este nervio. En cuanto a la anatomía funcional, se refiere a la fisiología del nervio en sí, es decir, la función que va a cumplir o que va a realizar este nervio. Podemos decir que es un nervio mixto. También la vez pasada habíamos hablado a qué nos referimos con nervio mixto. Entonces, podemos decir de que va a tener un componente que va a ser sensitivo y un componente que va a ser motor. Las fibras sensitivas son las que van a recoger, ¿verdad?, las sensaciones o la sensibilidad de hacia afuera para adentro. Entonces quiere decir que las fibras van a tener una acción centrípeta y las fibras motoras una acción centrífuga. ¿Por qué? Porque van a llevar las fibras motoras hacia los músculos específicamente. También en su recorrido el nervio trigémino puede, digamos, tener algunas fibras eferentes vegetativas, pero que son prestadas por otros pares craneales, y lo que hace es ayudar a alcanzar su destino, que también seguramente cuando vamos hablando más específicamente de esos nervios, vamos a volver a tocar esta parte de la acción que hace al transportar algunas fibras vegetativas el trigémino a través de sus ramas. Entonces, como tiene un componente sensitivo, y pueden observar acá las flechitas en azul, nos están indicando de que si tiene un componente sensitivo, entonces quiere decir que va a recoger la sensibilidad de afuera para adentro. Lo que está en amarillo, entonces está indicando de que lleva las fibras motoras hacia los músculos, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los músculos masticadores? Sí, ¿Cuáles son? El temporal, Sí, después. el macetero, Uh-huh. pterigoideo lateral, medial y lateral. Muy bien. buchinador. No, el buchinador no es un músculo masticador. Acuérdense que es un músculo. ¿Qué es el buchinador? Cutáneo, ¿verdad? Es un músculo cutáneo. Muy bien. Los músculos masticadores, propiamente dicho, son el temporal, el macetero y los pterigoideos lateral y medial. También habían algunos músculos supraioideos que participan en la masticación. Son supraioideos porque están insertados a nivel del ioides, por arriba del ioides, pero que también participan en la masticación. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esos músculos? Suprayoides, profe.
¿sí? Entre los suprayoides que participan en la masticación. Al El participar, fascículo anterior del... Ay, no me acuerdo su Digástrico nombre. y El el digástrico miloyoide. sí, y el ahí miloyoide. el vientre anterior digástrico, muy bien, y el miloyoide. También el genioide, pero el genioide ya es muy secundario. Pero sí, los dos principales que me mencionaron sí son los que van a estar también participando en la masticación. ¿Por qué? Porque van a deprimir a la mandíbula, van a bajar la mandíbula durante la apertura bucal. Por lo tanto, esos músculos también van a recibir, en el caso del vientre anterior digástrico y del miloyoide, también van a recibir una parte de la inervación que provienen de las ramas que va a proveer el trigémino. Y también vamos a ir viendo a poquito, ¿verdad? Cuáles son esas ramas. Que ya habíamos hablado luego también en su momento cuando hablamos de los músculos, pero ahora vamos a volver a tocar cuando ya desarrollemos más específicamente a esas ramas nerviosas. ¿Sí? Se llama trigémino porque da 3 ramas hermanas que nacen de una misma zona, ¿verdad? Que vendría a ser un ganglio que va a estar anexo al nervio trigémino, que es el ganglio trigeminal, que es esta estructura ensanchada que tiene el trigémino. Y de ahí van a nacer las 3 ramas nerviosas que son el oftálmico, ¿sí? Que se va hacia la zona de la órbita, del globo ocular. Tenemos al nervio maxilar, que se va hacia la zona del hueso maxilar y las estructuras que están a nivel del hueso maxilar. El nervio mandibular, que se va a ir hacia la zona de la mandíbula y entonces también va a estar dando la inervación. En el caso del oftálmico y del nervio maxilar son exclusivamente sensitivos. En el caso del nervio mandibular es un nervio mixto, porque va a tener una parte, un componente sensitivo y una parte, un componente motor. La parte del componente motor es el que se va a dirigir hacia los músculos, ¿sí? En el caso entonces de las otras 2 ramas anteriores que mencioné, son exclusivamente sensitivos. Entonces, podemos decir de que, por ejemplo, el nervio oftálmico sale del interior del cráneo a través de un foramen que se llama, o sea, es una hendidura en realidad, que se llama fisura orbitaria superior, para dirigirse hacia su zona específica donde va a dar su inervación. El nervio maxilar sale del interior del cráneo a través de un foramen que se llama foramen redondo, para también dirigirse y llegar hasta la zona del maxilar. Y el nervio mandibular sale a través del foramen oval del interior del cráneo para distribuirse en su zona, en su destino. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hablar primeramente del origen real. ¿Sí? Llegaron también a leer el material de lectura, seguramente habrán leído de que existe un origen real y un origen aparente con relación a los nervios. Cuando se habla de origen real, entonces se refiere a los núcleos que van a estar a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Los núcleos, en este caso del trigémino, se van a dividir en núcleos sensitivos y un núcleo motor, ¿sí? En cuanto a los núcleos sensitivos, tienen que saber específicamente los nombrecitos de los núcleos sensitivos, que van a ser entonces el núcleo espinal, el sensitivo principal y el mesencefálico. Son los nombres de los núcleos sensitivos del trigémino. Y van a estar, digamos, distribuidos estos núcleos a nivel de una columna gris que tenemos entre lo que es la zona del bulbo raquídeo, la zona de la protuberancia o puente, y un poco más arriba le tenemos la zona del mesencéfalo. Entonces, estos núcleos van a estar distribuidos a ese nivel, más o menos en la parte posterolateral del tronco encefálico, que incluyen a esas zonas que mencioné anteriormente. Entonces le tenemos primeramente al núcleo sensitivo principal, que es este que está acá, que estoy señalando con la flechita. Este núcleo se ubica entonces en la columna gris, en la parte posterior de la protuberancia y lateral al núcleo motor, que es el otro núcleo que vamos a ver en la otra imagen, ¿verdad? Que va a estar pintado en rojo.
Y este se va a continuar hacia abajo, así como se ve, con el núcleo espinal, que es este núcleo que en realidad es un poquito alargadito, así que abarca básicamente la zona bulbomedular, ¿sí? Entonces tenemos al núcleo espinal, en este caso se va a continuar hacia arriba con el núcleo sensitivo principal, ¿sí? Abarca entonces la zona bulbomedular. Y un poco más hacia arriba, este que vemos acá, corresponde al núcleo mesencefálico, ¿sí? Que acá vemos también que hacia abajo se va a continuar con el núcleo sensitivo principal. Son 3 núcleos sensitivos entonces que tiene el trigémino y van a estar concentrados todas sus fibras van a dirigirse hacia el ganglio trigeminal, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos núcleos sensitivos? Van a estar recogiendo las sensaciones, por ejemplo, de dolor, temperatura, tacto y presión de toda la zona correspondiente a la piel del rostro, las membranas mucosas, ¿verdad? Y específicamente podemos decir de que por ejemplo, el núcleo sensitivo principal va a recoger las sensaciones o sea, la sensibilidad táctil y la sensación de presión. El núcleo espinal, por su parte, va a recoger las sensaciones de dolor y temperatura, y el mesencefálico va a recoger entonces la propiocepción, es decir, las fibras sensoriales propioceptivas, que son los que van a dar la información referente a la posición y los movimientos del cuerpo. En este caso se refiere más bien a los músculos cutáneos de la cara, los masticadores, la articulación temporomandibular. Básicamente va a recoger entonces la posición, ¿verdad?, de esos músculos, el mesencefálico, que es el que está acá más arriba. Con relación al núcleo motor, se llama también núcleo masticador, y es este que vemos acá. Entonces, este núcleo va a estar formado por un grupo de células que va a estar ubicado acá en la parte dorsal de la protuberancia, y lo que va a hacer es enviar las fibras motoras que se van a dirigir hacia los músculos masticadores y también a los que van a participar en la masticación, que son los suprayoides, que dijimos que son el miloioideo y el diente anterior del digástrico. Pero también de paso le va a dar la inervación, por ejemplo, al tensor del tímpano y al velo del paladar. Pero a nosotros lo que más nos importa son los músculos que van a estar participando en la masticación. Con relación al origen aparente del trigémino, el origen aparente se refiere a la zona de donde van a partir las raíces para luego convertirse en el nervio en sí. Entonces podemos decir de que el trigémino se origina a través de 2 raíces, una que va a ser sensitiva y otra que va a ser motora, porque habíamos dicho que el trigémino es mixto, entonces por eso tiene una parte que va a ser sensitiva y una parte que va a ser motora. En el caso de las raíces, la que es más voluminosa corresponde a la sensitiva, y la que es la pequeñita que ven acá, que estoy señalando con la flechita, es la motora, ¿sí? Entonces, ¿de dónde parten estas 2 raíces? De la cara anterolateral de la protuberancia, que es esta estructura ensanchada que vimos en la clase pasada. De ahí nacen las 2 raíces, ¿sí? Y después tenemos que ver hacia dónde se dirigen. Ese corresponde al origen aparente. Entonces, desde la zona de su origen, vamos entonces a ver hacia dónde se dirigen las 2 raíces. Recordando siempre que la más voluminosa es la sensitiva y la más pequeña es la motora, entre las 2 raíces del trigémino. Entonces, desde su origen, que está prácticamente acá en el compartimiento posterior de la base del cráneo, endocranealmente, o la fosa craneal posterior, que es esta zona, ¿sí? Desde ahí, entonces las raíces se van a dirigir hacia adelante, un poco hacia arriba y un poco lateralmente, tal y como muestra así la parte amarilla que yo representé acá. Entonces, cruzan la parte correspondiente al
borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, llamado también peñasco, porque se le parece mucho a una piedra. Entonces, por eso le adoptaron ese nombre los anatomistas a esta parte del hueso temporal. Cruzan las dos raíces y después llegan hasta la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Sí? Entonces, ese sería el trayecto, desde el origen que vimos, el origen aparente, el trayecto sería entonces hasta ahí. Acá le vemos, la parte más voluminosa le corresponde entonces a la raíz sensitiva y la que está pegadita sería la raíz motora. ¿Sí? Entonces, cruzan las dos raíces, el borde superior de la porción petrosa, y vemos cómo acá en la parte correspondiente a la raíz sensitiva es efectivamente más voluminosa que la otra, que es la raíz motora. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede acá? La raíz sensitiva, así como ven, se ensancha. ¿Qué significa que se ensancha? Que se agranda. ¿Sí? Se agranda, ¿para qué? Para formar un plexo triangular. Quiere decir que se vuelve plexiforme, porque va a formar entonces una zona ensanchada que después va a adoptar el nombre de ganglio trigeminal. Entonces quiere decir que la raíz sensitiva del nervio trigémino se ensancha para formar lo que vamos a conocer enseguida con el nombre de ganglio trigeminal, que es el ganglio anexo al trigémino. ¿Sí? Y entonces es el ganglio que se va a estar ubicando a nivel entonces de la cara anterosuperior de la porción petrosa o peñasco del hueso temporal. Y básicamente se puede decir que ahí va a terminar en esa cara anterosuperior del peñasco el trigémino, formando básicamente este ganglio. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con la raíz motora? Acá leemos la raíz motora, que es la más pequeñita. En el caso de la raíz motora, primero está ubicado o se sitúa medialmente a la raíz sensitiva. ¿Sí? Después cambia de dirección y se hace oblicua hacia adelante y un poco hacia afuera. Pero no se une al ganglio trigeminal. Y es eso lo que se quiere mostrar con esta figura. Acá con este ganchito lo que se hizo fue levantar la parte de la raíz sensitiva y obviamente también la parte del ganglio en sí. Y se nota que la raíz motora en realidad lo que hace es cruzar por debajo del ganglio, dirigiéndose hacia una de las ramas terminales que va a dar el ganglio trigeminal. Entonces, esta raíz motora viene y se une a una de las ramas terminales que va a proveer el ganglio trigeminal. Y el ganglio trigeminal entonces podemos decir de que es un ganglio con forma de media luna, así como ven acá, o semiluna, dicen los libros, que tiene una forma muy parecida a la judía, o lo que nosotros conocemos como legumbres, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? No, es poroto. Manteca. Poroto manteca. Bueno, imagínense que el ganglio trigeminal es más o menos, tiene la misma forma que esta legumbre. Por eso se dice que tiene la forma de una judía aplanada. En este caso nosotros podemos decir tiene la forma de un poroto manteca, ¿verdad? Pero eso nada más que para que se haga mi idea nomás, no pongan así en el examen. Bueno, lo que tienen que poner es que tiene forma de semiluna, ¿sí? Semiluna. Por lo tanto va a tener un borde que va a ser convexo hacia adelante y un borde que va a ser cóncavo hacia atrás. Entonces, vamos a decir que del borde anterior convexo, que si nos vamos a traer esta figura sería esta parte, ahí van a nacer 3 ramas terminales del ganglio. ¿Sí? 3 ramas terminales del ganglio. Por lo tanto, esas 3 ramas terminales
que va a dar el ganglio en sí, o que va a dar origen, por decirlo así, a las 3 ramas terminales, van a ser sensitivas. ¿Sí? Sensitivas son las ramas que va a proveer este ganglio, porque acuérdense que los ganglios son todos sensitivos, no existe ni un ganglio que tenga ninguna fibra motora adentro. Entonces, son sensitivas las ramas que va a proveer el ganglio en sí, que van a dar lugar después a los 3 nervios terminales del trigémino, que van a ser el oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Y como vimos hace rato, la raíz motora se va a dirigir hacia la rama más lateral de esas 3 ramas que provee el ganglio trigeminal, y ahí recién se forma el nervio mandibular, y ahí recién se convierte en un nervio mixto. Y ahí se dan cuenta ustedes que las otras 2 ramas van a seguir siendo sensitivas. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan súper bien. Con relación a los reparos anatómicos que van a estar cerca del nervio trigémino, vamos a mencionar siempre a los más importantes, ¿sí? Entonces podemos clasificar o podemos dividir, de acuerdo al recorrido que va a hacer el trigémino, en 3 zonas: en el ángulo pontocerebeloso y la fosa craneal posterior, en el borde superior del peñasco y en la cara anterosuperior del peñasco. Estas son las zonas nomás que va a recorrer el nervio trigémino. Quiero que entiendan eso, porque a veces se les pregunta, por ejemplo, relaciones del nervio trigémino, y ustedes ponen en el ángulo pontocerebeloso y la fosa craneal posterior, pero esa no es una relación. Acá nosotros clasificamos nomás de acuerdo también al texto, para que sea un poco más ordenadito y ver específicamente con qué se va relacionando a medida que va haciendo su recorrido. Entonces vamos a empezar en la zona del ángulo pontocerebeloso y la fosa craneal posterior. Se llama así ángulo pontocerebeloso porque básicamente, como nacen las 2 raíces de la zona de la cara anterolateral de la protuberancia y está cerca del cerebelo, entonces ahí se forma un ángulo. Ahí va a empezar a tener relaciones, como también en la fosa craneal posterior, que sería todo lo que corresponde a partir del borde superior de la porción petrosa del hueso temporal hacia atrás. Entonces, vamos a ver con qué se va a relacionar. Tenemos entonces acá que medialmente, acuérdense que medialmente se refiere hacia la línea media, entonces medialmente se va a relacionar, por ejemplo, con los otros pares craneales que vemos acá. Acá le tenemos, por ejemplo, al nervio oculomotor. Ay, no sé dónde se fue mi flechita. El oculomotor, al troclear y el abducens. Están entonces medialmente al trigémino. Lateralmente y un poco hacia abajo, en un plano inferior, podemos decir de que el trigémino se va a relacionar con el nervio facial y con su intermediario, ¿sí? También se va a relacionar con el vestíbulo coclear, que están un poco más lateral y hacia abajo del trigémino, ¿sí? Y hacia arriba podemos decir de que va a estar, por ejemplo, cubierto por la protuberancia en sí, también por el cerebelo, y un poco más hacia adelante va a estar la tienda del cerebelo, que es la que le va a separar al cerebelo de la parte inferior del cerebro. Pero los más importantes siempre son los nervios, que de repente van a estar los otros nervios que van a estar alrededor. Siguiendo el recorrido que hace el trigémino, va siguiendo para adelante, ya llega ya hasta la zona del borde superior del peñasco. Ahí, ¿con qué se va a relacionar? Se va a relacionar primeramente con, digamos, un desdoblamiento de la dura madre, que junto con ese desdoblamiento, cuando atraviesa el borde superior del peñasco, va a formar una especie de orificio. ¿Por qué? Porque en esta parte del borde superior del peñasco hay una escotadurita, una escotadura que está más o menos a este nivel. Una escotadura que se llama incisura trigeminal, que es como que deja el paso o la huella ahí el trigémino cuando pasa por ese borde superior del peñasco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el desdoblamiento de la dura madre? Le cubre, entonces como que se cierra esa escotadura y se convierte en un verdadero orificio, ¿sí? Y arriba, por arriba del nervio trigémino va a pasar un seno.
ese seno se va a llamar seno petroso superior y pasa por encima del nervio. Acá se cortó nomás para evidenciar de que efectivamente el trigémino está por debajo del seno petroso superior, ¿sí? Del otro lado, acá donde están las flechitas, color verde agua, se puede notar perfectamente cómo efectivamente pasa el seno petroso superior por encima del trigémino, ¿sí? Acá se descubrió todo nomás para poder encontrar finalmente al nervio. Siguiendo más hacia adelante, acá se hizo una disección, se descubrió entonces una parte del trigémino y vemos que llega hasta la cara anterosuperior del peñasco. Ahí se va a relacionar con, digamos, el compartimiento fibroso también del desdoblamiento de la dura madre, que se llama luego cabum trigeminal, que es una cavidad que corresponde al desdoblamiento de la dura madre y le cubre. Por eso acá del otro lado no le vemos al trigémino porque le cubre completamente, es como que está dentro de esa zona fibrosa, ese compartimiento fibroso. Acá lo que se hizo fue cortar para evidenciar de que el nervio trigémino se ubica en la cara anterosuperior de la porción petrosa, específicamente en la depresión que habíamos visto ahí, que es la depresión trigeminal, ¿sí? Ahí vemos entonces también cómo llega hasta la zona de la cara anterosuperior. Medialmente, en esa zona, ¿con qué se va a relacionar? Se va a relacionar con el seno cavernoso, que es esto que vemos acá pintadito en color azul. Es también otro de los senos de la dura madre, ¿sí? Que va a estar más o menos a este nivel, medialmente al trigémino. Y entonces, por ende, se va a relacionar también con las estructuras que van a atravesar al seno cavernoso. ¿Y qué es lo que va a atravesar el seno cavernoso? La arteria carótida interna, que es esto que está pintado en color rojo, que es lo que ya vimos también cuando hablamos de carótida interna, los nervios oculomotor, también el troclear, el abducens, que está más cerca de la carótida interna, ¿sí? Estos van a ser algunos de los elementos que le van a atravesar al seno cavernoso y por ende también van a hacer relación con el trigémino en la cara anterosuperior del peñasco, ¿sí? Lateralmente, quiere decir un poco más hacia afuera del trigémino, se va a relacionar también con los nervios petrosos, que van a estar más o menos a este nivel. También se va a relacionar con esta arteria que se llama arteria meningia media, que se encarga justamente de darle la irrigación a las meninges que están adentro del cráneo. Ahí vemos. Y hacia arriba podemos decir de que se va a relacionar con el lóbulo estenotemporal del cerebro, hacia arriba. Pero no es una relación así muy importante, pero siempre tenemos que mencionar. En cuanto a la distribución, entonces, podemos decir de que se dividen en nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Son las tres ramas terminales que tiene el trigémino. Por lo tanto, entonces podemos decir que no tiene ramas colaterales, solamente tiene ramas terminales. Y a una de las ramas de lo que le vamos a ver hoy es súper cortito este nervio, no podemos dejar de dar porque el nervio trigémino es muy importante, pero tienen que saber que los que sí tienen que dominar ustedes son las otras ramas que vamos a ver en la próxima semana, que son el nervio maxilar y el nervio mandibular, ¿sí? Vamos a ver entonces a grandes rasgos al nervio oftálmico, teniendo en cuenta entonces la anatomía funcional de este nervio. Decimos que es un nervio exclusivamente sensitivo, quiere decir que va a recoger la sensibilidad de hacia afuera para adentro. Aquí vemos entonces la distribución del oftálmico, hacia dónde va a abarcar su zona, que sería la zona de la frente, los párpados superiores, la nariz en su parte superior, también la glándula lagrimal y un ganglio anexo que va a estar con el oftálmico, que es el ganglio ciliar, llamado también ganglio oftálmico, que va a estar a nivel del globo ocular, proveyendo algunas ramitas para el globo ocular. Esta imagen me gusta mucho porque también ustedes pueden observar la parte que
va a abarcar la zona de inervación del trigémino. Todo, prácticamente todo lo que es la parte anterior de la cabeza le corresponde a la zona de inervación del trigémino. Ya hacia atrás le corresponde a otros nervios como son el plexo cervical, los nervios cervicales. Entonces por eso es importante también que sepan eso. En cuanto al origen, trayecto y terminación del nervio oftálmico, podemos ver entonces que se desprende de la parte medial del borde convexo anterior del ganglio trigeminal. Este entonces es el nervio oftálmico. Se va a dirigir oblicuamente hacia arriba, hacia adelante y medialmente, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a penetrar en el espesor de la pared lateral del seno cavernoso. Acá tenemos otro esquemita, vemos entonces al nervio oftálmico cómo se desprende del borde convexo del ganglio trigeminal y se dirige hacia la zona del seno cavernoso, que en este esquema le hizo como una especie de cajita. Entonces vemos que atraviesa ese seno, corresponde al seno de la dura madre, la atraviesa, ¿sí? Penetra en su espesor y dentro del seno se va a dirigir hacia la fisura orbitaria superior, que es una hendidura, ¿verdad? Que es que el que va a dejar pasar a este nervio hacia afuera. Es decir, a través de ese foramen o esa hendidura, el nervio oftálmico va a salir del interior del cráneo. Y antes de atravesar la fisura orbitaria superior, el nervio oftálmico se va a dividir en sus tres ramas terminales, que son el nervio frontal, el nervio lagrimal y el naso ciliar. ¿Sí? Esas son las tres ramas terminales que va a dar el nervio oftálmico. Acá vemos entonces el seno cavernoso y el oftálmico sería este. En la pared lateral del seno cavernoso entonces va a estar atravesando. Y sus relaciones básicamente van a ser, como atraviesa el seno cavernoso, van a ser con los elementos que están dentro del seno cavernoso. Entonces podemos decir de que se va a ubicar primero por debajo del nervio oculomotor y del nervio troclear, que están acá más arriba del oftálmico, ¿sí? Va a ubicarse lateral al abducens, que es este otro donde está apuntando la flechita, ¿sí?